Cuando un movimiento es circular y además su velocidad tangencial cambia a razón constante, decimos que el movimiento es circular uniformemente variado, el cual designamos con las letras mayúsculas MCUV. Para entenderlo mejor a cabalidad, es muy conveniente conocer antes las analogías y diferencias que existen entre el movimiento circular y los movimientos rectilíneos uniforme y uniformemente variado. Veamos. En el cuadro que tenemos enfrente aparecen analogías y diferencias entre movimientos de traslación y de rotación. Como bien sabemos, la posición en el movimiento de traslación la designamos por X, en tanto que en el de rotación, que es en todo similar, la designamos por la letra griega θ y se expresa en radianes. En el de traslación decimos sencillamente posición. En el de rotación agregamos el apellido angular y lo llamamos posición angular. El desplazamiento en el de traslación es delta X y en rotación el desplazamiento angular es delta θ. De ahí en adelante las velocidades promedio se definen de igual manera. Como sabemos, la velocidad promedio en traslación que hemos designado por V es bien parecida a la velocidad angular promedio que designamos por la letra griega omega. La velocidad instantánea y la velocidad angular instantánea tienen las mismas definiciones que antes, y la aceleración promedio igual cosa, solamente que en rotación se le llama aceleración angular promedio, y la aceleración instantánea y la aceleración angular instantánea de la misma manera, solo que esta última la designamos por la letra griega alfa. En rotación hay que tener cuidado en cuanto a las medidas angulares, que hay necesidad de designarlas por la unidad radián siempre que estemos trabajando con ecuaciones. Las ecuaciones que aparecen en el cuadro, por ejemplo, en movimiento rectilíneo uniforme, el desplazamiento delta X es velocidad multiplicada por delta T. En el circular uniforme es delta θ, igual que omega multiplicado por delta T. Y así pueden notar la similitud entre los dos tipos de movimiento que aparece expresada en las ecuaciones que tenemos escritas en el cuadro. La única diferencia muy importante es que en el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración, o dicho de otra manera, la aceleración es cero, en tanto que en el movimiento circular uniforme existe la aceleración centrípeta, que como ya vimos se puede representar por velocidad al cuadrado sobre r o como velocidad angular multiplicado por velocidad tangencial. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, las ecuaciones son las ya conocidas de desplazamiento, velocidad y velocidad al cuadrado. En el movimiento circular uniformemente variado, la estructura de las ecuaciones es la misma, solamente que ahora aparecen posición, velocidad y aceleraciones con el apellido angular y designadas con letras griegas. En el movimiento circular uniformemente variado, como la velocidad tangencial está cambiando a razón constante, existe un nuevo tipo de aceleración, que es la aceleración tangencial, definida como aparece en la ecuación velocidad tangencial menos velocidad inicial dividida sobre delta t, y es constante. Y esta aceleración tangencial dividida entre el radio nos da la aceleración angular alfa, cuya ecuación aparece en el cuadro al final. Es imprescindible hacer notar que en el movimiento circular uniformemente variado existen dos aceleraciones lineales: la aceleración tangencial, que es constante, y la aceleración centrípeta. La primera, la tangencial, es paralela o antiparalela a la velocidad, y la centrípeta es perpendicular a la velocidad tangencial. Esto nos indica que existe una aceleración total
que es la suma vectorial de los dos vectores anteriores, como veremos en los ejemplos que desarrollaremos.